Respondiendo. Encarnación. Timoteo 3, verso 16. Colosenses 2, verso 9. Romanos 9, verso 5. Timoteo 3, verso 16. Introducción. 1. Timoteo 3, verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El texto dice, Dios fue manifestado en carne, no decir, Dios encarnado en la carne. 2. Muchas otras traducciones dicen, quien apareció en la carne. Primero, Mateo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Lucas 3, verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Santo Espíritu, que se supone que es una tercera persona en la Trinidad, se supone que es un Dios que aparece en la paloma, es que significa que debemos adorar a la paloma. Entonces, tal pareja, en otra forma, no significa que deberíamos adorarlo. Segundo, Éxodo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés, el mismo llamado Dios, ¿eso significa que Él es un Dios? Tercero, Pablo, el escritor del texto, acordó el concepto de encarnación. Hechos 14. Y ahí predicaban el Evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo fue descrito como encarnación. ¿Cuál fue su respuesta? Describió esta afirmación como falsa. ¿Cuál es la evidencia de que viven con dolor? Por lo que el que escribe el texto rechaza la idea de la encarnación y dice que revive el dolor. Cuarto, Malaquías 3, verso 6. Porque yo Jehová, el Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, entonces es imposible cambiar su forma. Quinto, Timoteo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Si supimos que Dios se encarnó en el cuerpo de Jesús, responde las siguientes preguntas. ¿Qué comían? ¿Quién estaba sufriendo? ¿Quién fue asesinado? ¿Era el Dios, el creador del cielo y la tierra? Vamos a transferir el siguiente texto
y al final del video habrá un comentario muy importante. Colosenses 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Crónicas 6, verso 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Ese texto demuestra que es imposible que Dios se encuentre en Jesús o cualquier otra criatura. Ezequiel 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Jueces 6, verso 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Crónicas 24, verso 20. Entonces el espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Romanos 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Son todos aquellos dioses encarnados? Efesios 4, verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está encarnando a Dios? Vamos al texto final y luego responda la respuesta simple. Romanos 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primero, hay una gran controversia entre los científicos cristianos que se especializan en variando y analizando la Biblia sobre este texto. El motivo del desacuerdo es que el texto original no es claro y no tiene signos de puntuación, lo que llevó a que todas las traducciones de los signos de puntuación se pusieran en práctica con diligencia. Los eruditos de la Biblia están divididos sobre la traducción correcta del texto. El texto describe a Cristo como Dios que será para siempre o se refiere a Dios el Padre. Como resultado, muchas traducciones en realidad dicen que Dios, el Padre, es el Dios eterno, no Cristo. Entonces hay ambigüedad sobre lo que Pablo quiso decir en el texto original. Además, al final del video te mostramos las referencias que dicen que el texto es vago y más probable de lo que se pretende. Te mostramos las fotos de las referencias en inglés y pondremos la traducción en la descripción. La palabra utilizada en el texto es Theos, que significa Dios, no Dios. Otros que nombraron Dios. Éxodo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Salmos 82, verso 6. Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien es un Dios, no es suficiente para convertir a la persona en un verdadero Dios. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que según Jesús hay muchos dioses falsos y solo un Dios verdadero único que es Dios Padre. Segundo punto. Pablo no dice de Jesús que es un Dios, Theos, en ninguno de sus mensajes, los 7 autorizados. Tercer punto. ¿Cuál es la creencia de Pablo en el Dios? Destacaremos algunos puntos brevemente y puede ver el video sobre la doctrina de Pablo. Será al final de la serie. Paul cree que el Dios es el Padrino.
Gálatas 1, verso 1 al 3, Timoteo 1, verso 2, Efesios 6, verso 23, Colosenses 2, verso 2, Corintios 15, verso 24, Filipenses 2, verso 11, Tito 1, verso 4 y Tito 4, verso 1. 2. Paul cree que solo hay un Dios. Corintio 8, verso 4 al 6, Efesios 4, verso 6, Timoteo 2, verso 5. 3. Atributos de este Dios. Timoteo 6, verso 16, Timoteo 1, verso 17. 4. Atributos de Jesús no igual a atributos de Dios. Gálatas 1, verso 1, Efesios 1, verso 20, Colosenses 2, verso 12, Romanos 4, verso 24, Romanos 10, verso 9, Corintios 15, verso 15 al 24, Hebreos 13, verso 20, Tesalonicenses 1, verso 10. 5. Pablo tiene un Dios y Él es Dios, el Padre, y tiene un Señor, Jesús. Para conocer el significado de la palabra un Señor, mira este video. 6. Pablo cree que el Padre no es el creador de los cielos y la tierra. Hechos 14, verso 15. 7. Pablo no solo ora, agradece, glorifica y adora a Dios Padre. Hechos 16, verso 25. 26, verso 25. Corintio 13, verso 7. Corintio 11, verso 13. Romanos 15, verso 30. Romanos 1, verso 8. 10, verso 30. 7, verso 25. 5, verso 11. Corintio 15, verso 57. Timoteo 2, verso 5. Romanos 15, verso 6. Tito 1, verso 1. Efesios 3, verso 14. Timoteo 1, verso 1. Para más detalles, mira el video que produciremos en la creencia de Pablo. Responder simple. ¿Es esa lógica que tal información importante sobre Jesús no ha sido aclarada claramente por el mismo Jesús o sus discípulos o la multitud? Mientras que hay decenas de versos por Jesús y discípulos y multitud, declaran claramente que Jesús es el profeta y mensajero de Dios. Segundo, ¿es razonable basar su creencia en un texto vago sobre la creencia más importante de su vida? Todo esto es ilógico. Mire estos importantes videos para mostrarle, ¿es Jesús realmente un Dios encarnado o es profeta y mensajero de Dios?